A veces lo más difícil no es perdonar a los demás, sino perdonarse a uno mismo. Hoy en este video te voy a traer una herramienta muy útil, sobre todo para vos, sí, que muchas veces nos queríamos jugar, nos queríamos decir un montón de cosas donde las cuales nos hacen lastimar a nosotros mismos, pero nos las decimos porque son situaciones que pasan y nos terminan perjudicando a nosotros siempre que cada vez hacemos algo mal. Entonces, si a vos te identifica esto, recomiendo que te quedes en este video, sí, porque es una herramienta muy valorable, sí, sobre todo para nosotros. ¿Y cuál es esa herramienta? Bueno, esa herramienta sí consiste en crear una carta de perdón, ¿sí? Es decir, querido yo, o sé que hice un montón de cosas mal, entonces quiero perdonarme a mí mismo. Puedes comenzar de esa manera, puedes comenzar de la forma que vos quieras, pero es una carta. ¿Vieron cuando ustedes quieren hacerle una carta a alguien, o si nunca se lo hicieron a alguien? No importa, porque seguramente esta puede ser la primera vez que lo hagas. Y bueno, va a estar muy bueno. ¿Por qué? Suponete que esa carta sería para alguien y ese alguien sos vos. O sea, te tenés que hacer una carta a vos mismo. Suena loco, sí, suena loco, pero créeme que yo lo hice hace poco y a mí me ayudó un montón a la hora de decir, che, en vez de jugarme en esto, en vez de... Porque claro, ¿cuál es la razón por la que hago este video y qué consiste hacerse una carta de perdón? Consiste básicamente que a veces juzgarnos, si a nosotros nos frena de una forma u otra. Entonces eso a nosotros nos va a perjudicar, porque nosotros tenemos que valorarnos, ¿sí? Tenemos que valorarnos más que nadie. Entonces la herramienta es esa, que con esta carta, ¿sí? Que vos te podés hacer a vos mismo, justamente hace que te puedas juzgar un poco menos y perdonarte por todas las cosas que pudiste haber hecho mal o todas las situaciones que quizás no se te dieron por alguna responsabilidad tuya, no importa, porque de todo se aprende y porque son errores y porque los fracasos nos va llevando a los aprendizajes y con eso nos va llegando cada vez más a la meta. En eso supongo que ya muchos lo sabemos, pero bueno, la realidad es que yo hace poco me hice una carta, no tenía ni idea, nunca me había hecho una carta de, o sea, de perdonarme a mí mismo porque no, o sea, nunca lo había pensado literalmente. Y nada, es una herramienta que a ustedes les puede servir. De hecho, bueno, les cuento un poco cómo a mí me sirvió. Básicamente, miren, voy a ver, lo tengo acá en este cuaderno, este cuadernito. Voy a poner cómo arranqué yo. Puse un título de una carta para perdonarme, ¿sí? Y bueno, esta es una carta para mí para perdonarme. ¿Sí? O pueden poner para perdonarte. Tipo, pueden hablar en tercera persona para hacerlo como si fuese para alguien, pero en realidad es para ustedes. Así que, bueno, eso es la elección de ustedes. Por todos mis errores, por todos mis pensamientos. Bueno, yo muchas veces sentí que me estuve dejando un poco de lado por hacer otras cosas externas, por lo cual eso también me perjudicó. Entonces puse también por descuidarme tanto y por todo lo que no pensé por mí, claro, porque yo tuve mucho tiempo pensando en otras cosas en vez de pensar en mí. Entonces eso a mí, ¿qué me perjudicó? ¿Vieron? Entonces yo arranqué con eso, arranqué perdonándome y con... Mientras vos escribís, claro, porque ¿qué pasa? Cuando vos escribís te van saliendo más pensamientos y vas largando y descargas y eso es buenísimo porque toda la bronca acumulada, toda la ira, la frustración, el sufrimiento, todo lo que tenés ahí adentro, de una forma u otra tenés que liberarte. Entonces esta carta es muy liberadora y obviamente va a ser muy reflexiva y muy emocional, por supuesto. Entonces yo recomiendo que la hagan porque siento que no tiene nada de malo y aparte es algo que a vos te puede ayudar mucho a descargarte y a pensar un poco más, no solamente de decirte, bueno, ya está, soy un desastre, no voy a hacer más nada, esto no sirve para esto, yo no sirvo para esto, entonces bueno, listo, ya está. No, porque justamente nosotros tenemos errores. Entonces es parte de la vida y es parte del fracaso y es parte del éxito, por supuesto, porque no hay una persona con éxito que nunca hubiese fracasado. Entonces, veamos, sí, un poco más la carta que yo hice. Eh, Nada, bueno, fui haciendo como una especie de perdón por tal cosa, perdón por tal otra, perdón por esto, perdón por aquello, perdón por mis pensamientos. Sí, porque muchas veces los pensamientos nos comen la cabeza y eso hace que, nada, nos haga tocar
ese punto débil que nosotros tenemos y que nos puede perjudicar. Así que bueno, esta carta es única, es literalmente para mí y también vos la haces para vos. Y es algo muy personal, por supuesto, entonces nadie tiene más que leerla que vos mismo y creo que con eso alcanza, supongo yo. Después, bueno, si sentís que tenés que compartirla con alguien, está muy bien, pero bueno, es una forma de descargarse, es una forma de sacar esos pensamientos, esas cosas que a nosotros nos decimos de mala manera. Entonces nada, perdonarse hace como que sea un poco más leve, ¿no? Y quiero que con esto no se mezcle todo en el sentido de que esta carta no significa que vos tengas que olvidarte del pasado y ya está, y que el pasado es bueno. No, sino que es una carta justamente para perdonar tu yo del pasado y seguir adelante. Sí, seguir adelante. Y por otro lado, no hay que mezclarlo porque crear una carta o cosas así es olvidarte del pasado, pero en realidad es todo lo contrario. Es justamente acordarte del pasado para perdonarlo, para sanarlo y para continuar. Porque si no, eso nos va a estar frenando durante muchísimo tiempo y nosotros no vamos a poder lograr todo eso que queremos porque tenemos una herida que nosotros ni nos perdonamos. Así que nada, lo principal es eso, ¿sí? Vos de adentro no te perjudiques. Sobre todo eso creo que es lo más importante, ¿no? No perjudicarte a vos. Entonces nada, esta herramienta puede ayudar muchísimo, a mí me ayudó y me dio a entender un montón de cosas personales. Y nada, no significa que yo tenga que olvidarme del pasado, ¿sí? Sino significa que yo tenga que sanar cosas del pasado y continuar. Si querés puedes compartir en los comentarios por qué necesitas perdonarte, ¿sí? Obviamente si es algo muy personal o lo que sea, no es necesario que lo compartas, pero si te interesa compartir algo, obviamente estás invitado, yo voy a estar leyendo. Así que nada, todo eso que nosotros tenemos que decirnos. No necesariamente tenés que hacerlo en una hoja y papel, aunque es lo mejor que puedes hacer, porque te va, como es otra forma, ¿no? Lo que tiene escribir en papel que en un celular o en lo que sea. Pero bueno, también puedes hacerlo por otras herramientas, puede ser el bloc de notas del celular y eso por el estilo. Pero bueno, yo sí, obviamente puedes hacerlo por papel, yo recomiendo que lo hagas por papel y nada, porque tiene otra cosa que nuestro cerebro nos hace funcionar más diferente. Puedes suscribirte, puedes comentar, si quieres compartir algo por supuesto, y si te gustó el video puedes darle like. Yo te agradezco por haber estado hasta acá, no todos se quedan hasta el final y eso es de agradecer mucho. Les mando un fuerte abrazo, van a salir muy exitosos en la vida porque ustedes se lo están proponiendo, así que nada, yo les mando un fuerte abrazo y un saludo.